buenas, mi nombre es Cristian Castillo y voy a estar haciendo mi presentación oral de mi proyecto de investigación con el tema condiciones que influyen en el crecimiento de la planta Phaseolus vulgaris o su nombre común, habichuelas negras. Como pueden ver aquí, soy estudiante de la Universidad Central del Este y su asignatura o la asignatura es Metodología de la Investigación en Ciencias Biológicas. Aquí los demás datos, como el de mi facilitadora, Aide Corniel Lipré, el tema que vamos a estar hablando, mi matrícula y los demás datos. Introducción. En el siguiente proyecto mostrado a continuación veremos la puesta en escena de un postulado, el que busca obtener una respuesta experimental que indique bajo qué condiciones se favorece el crecimiento de las plantas. Para dicho proyecto, la planta en cuestión, la Phaseolus vulgaris, será sometida como sujeto de prueba a una investigación en la cual se van a dividir en grupos experimentales y un grupo control para determinar si los grupos experimentales rociados con agua sulfatada crecen en mayor proporción que el grupo control que será rociado con agua común. Tomando en cuenta las condiciones a las cuales serán expuestas o será expuesta la planta, en este proyecto vamos a utilizar la Phaseolus vulgaris, valga la redundancia, y la vamos a someter a un conjunto de pruebas para determinar bajo qué condición se ve más beneficiada. Y en los grupos experimentales estos serán rociados con cantidades diferentes a ver a qué cantidad beneficia más a la planta. Los objetivos o el objetivo general de esta investigación es determinar el efecto del abono o agua sulfatada en el crecimiento de la Phaseolus vulgaris. Los objetivos específicos que tenemos como meta cumplir son identificar las concentraciones de abono o agua sulfatada a las cuales crecen la Phaseolus vulgaris, calcular la tasa de crecimiento de las plantas bajo diversas concentraciones, ya sea al 10, al 20 o al 30%. Realizar un análisis estadístico que permite identificar si existe alguna correlación entre el crecimiento de las plantas y el ser regadas con el agua sulfatada. La pregunta de investigación y la justificación son las siguientes. La pregunta de investigación es: ¿puede una planta de Phaseolus vulgaris expuesta a diversas concentraciones de abono con sulfato o agua sulfatada crecer más que una expuesta al abono común? Eso es lo que nosotros vamos a definir hoy. Y la justificación nos dice que viendo el avance en materia científica biológica nos lleva a inculcar a terrenos poco explorados de la naturaleza. Si bien sabemos que los sulfatos son dañinos para las plantas, nuestra labor primordial es determinar hasta qué punto los mismos son dañinos para las plantas. Y desde ese punto de vista, tomar cómo estos también pueden beneficiarlas, ya que algunas investigaciones han arrojado que el uso de estos puede tener incidencias positivas en el crecimiento de las plantas. Nuestra tarea es determinar qué tanto podemos aprovechar ese aspecto positivo y aplicarlo a un mejor desarrollo de la planta o de dicha planta para contribuir también a un mayor consumo y a un mayor crecimiento y a una mayor tasa de producción de la misma. Los antecedentes. Los sulfatos son esenciales para el crecimiento de las plantas, siempre y cuando estos sean suministrados de manera correcta. Cabe destacar que los sulfatos son obtenidos por las plantas directamente desde el suelo. ¿Cuál es nuestra labor aquí? Nuestra labor aquí es suministrar directamente esos sulfatos y ver hasta qué punto las plantas lo reciben. Según Víctor Flores, en el 2004, los elementos esenciales para el crecimiento de las plantas son 17, entre los cuales están los 6 principales, que son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etc. Estos forman macronutrientes. Estos macronutrientes a su vez están o tienen presente pequeñas cantidades de sulfatos, lo que me indica a mí que las plantas, aparte de necesitar macronutrientes, aparte de necesitar esos nutrientes esenciales, necesitan de los sulfatos. No sé si sea para formar un equilibrio o sea para su crecimiento. La taxonomía. Esta planta pertenece al reino Plantae
obviamente es una planta. Del subreino Tracobionta, debido a que es una planta vascular. Su subdivisión es espermatofita, ya que es una planta con semilla. Su división es magnoliofita, puesto que es una planta con flor. Pertenece a la clase Magnoliosida y su subclase es Rosidae, del orden Favales. Esta es la taxonomía de esta planta o semilla que podemos ver en nuestra pantalla. La hipótesis. Vamos a plantear una hipótesis, la cual es la siguiente. La planta de Phaseolus vulgaris expuesta a diversas concentraciones de abono con sulfato o de agua sulfatada crece más que una planta expuesta al abono común. Para esta hipótesis tenemos una hipótesis nula, que sería que no pasara lo que predijimos, que no pasara lo que pusimos en nuestra hipótesis. La hipótesis nula plantea lo siguiente. La planta de Phaseolus vulgaris expuesta a diversas concentraciones de abono con sulfato o agua sulfatada no crece más que una planta expuesta al abono común. Si sucede esto, nuestro planteamiento principal se cae por el suelo. Ahora bien, con nuestro planteamiento principal también llevamos una predicción, la cual nos dice que la planta de Phaseolus vulgaris expuesta a diversas concentraciones de abono con sulfato de agua sulfatada crecerá más que una expuesta al abono común. Esa es la predicción que tenemos en base a la hipótesis que nosotros elaboramos. Aquí está lo que son las variables. Las variables son aquellas características que pueden darse y no darse, y también son aquellas que influyen directa o indirectamente en el crecimiento de las plantas. Las variables son de tres tipos: independientes, dependientes y constantes. También están las intervinientes. Las independientes, como podemos ver aquí, es el efecto de los sulfatos en el crecimiento de las plantas. ¿Por qué es independiente? Porque el sulfato no depende de nada. Ahora, ¿cuál es dependiente? El crecimiento de la planta. Porque el crecimiento de la planta es que va a definir si es con sulfato o con agua común que crece. La planta depende de que sea regada con algo, por eso es dependiente. Y las intervinientes son las precipitaciones, las enfermedades de la planta, etc. Esta la podemos ver cuando la planta no crece debidamente, cuando la planta se nos enferma, cuando la planta es infectada por bacterias, etc. La metodología. La metodología o tipo de estudio que vamos a realizar será el transversal, que como lo cita Virginia Sánchez Hernández, se define como el diseño de una investigación observacional individual que mide una o más características o enfermedades variables en un momento dado. La información de un estudio transversal suele obtenerse en el momento o por eventos del pasado y las características o conductas de experiencia de esos mismos individuos. Por su exposición se puede clasificar en un momento dado por una temporalidad. Es retrospectivo, su unidad es un individuo y se mide en un solo momento. ¿Qué podemos destacar aquí? Que el análisis o el tipo de estudio transversal me dice que nos vamos a basar en lo que observamos, en las experiencias que hemos tenido con estudios pasados, en referencia de estudios pasados, para medir cuál ha sido el avance del estudio que nosotros hemos experimentado. Cuando me habla de observacional, me hace referencia a eso. Ahora, cuando me habla de temporalidad, me está diciendo que este estudio se hace en un tiempo específico. De no haber resultado en este tiempo, el estudio se desestima y puede ser que concuerde con los estudios que se han hecho anteriormente, o sea, todo lo contrario. Y se mide en un solo momento, es decir, que vamos a cuidar de todo el proceso, pero en un momento en específico debemos de medir y tomar la respuesta final para determinar si lo que planteamos al principio es correcto o no. Este es el área de estudio. El área de estudio de este proyecto se va a llevar a cabo en Villahermosa, La Romana. La Romana es una ciudad situada en el sureste del país, en el sureste de la República Dominicana. Al sur está delimitada por el Mar Caribe, al oeste por San Pedro de Macorís, al este por la Altagracia y Santa Cruz del Ceibo y al norte por Guaymate. Esto será realizado en la parte trasera del domicilio donde esta persona que está hablando con ustedes vive,
y la temperatura del mismo oscila entre los 23 y 27 grados Celsius. La fase experimental de esta investigación se hará ahí. Los procedimientos. Primero, se sembrarán las semillas correctamente distribuidas por grupos experimentales y el grupo control. Segundo, luego de germinadas las semillas, en un estimado de 3 a 5 días se comenzará a tomar en cuenta las horas de regado de los grupos, a los cuales se les suministrará 100 mililitros de agua cada 8 horas durante un periodo de 10 días. Es decir, que se van a regar 3 veces al día. Tercero, luego de esto se realizará la primera medición de las plantas y se tomarán los apuntes de las mismas. Cuarto, el día 11, después de los primeros 10 días de un mismo proceso, cambiaremos la dosis de 100 mililitros a 50 con el objetivo de determinar cuáles de los grupos se adapta más a menor cantidad de agua. 5. El día 15 volveremos a medir con el objetivo de tabular nuestras observaciones y volveremos a la dosis, y el día 25 realizaremos nuestra penúltima medición para recoger los datos obtenidos. El día 30 haremos un análisis general de todo el proceso, tabulando y dando a conocer nuestras conclusiones y si nuestro planteamiento fue viable. Está también lo que es la bioseguridad. Es algo que no se nos puede olvidar. La bioseguridad. Para este experimento se recomienda el uso de instrumentos de siembra desechables para evitar la contaminación. Sabemos que estamos en medio de un proceso sanitario el cual nos afecta. Es recomendable que los productos que vayamos a utilizar sean desechables para no albergar gérmenes y ningún tipo de virus en nuestro domicilio. También se recomienda utilizar guantes para evitar el contacto directo con el sulfato o con la tierra, ya que puede ser contaminoso para nuestro cuerpo. Y de ser necesario, usar gafas para prevenir el contacto de cualquier líquido o tierra con los ojos. El análisis estadístico. El análisis estadístico a realizar será descriptivo observativo. Este se basa más en la observación y en la recolección de los datos, además que permite su adecuada tabulación y representación gráfica, tomando en cuenta que el mismo permite observar los cambios significativos y obtener dichos cambios observados en las siguientes tablas. Los datos a representar serán crecimiento de las plantas y del grupo control, por lo cual cada planta será medida individualmente. Crecimiento del grupo control y crecimiento de las plantas con distintas cantidades de agua sulfatada. Es decir, chicos, vamos a tener un grupo control al cual le vamos a suministrar la cantidad de agua dicha en el procedimiento. Luego los grupos experimentales serán 3. Un grupo con 10% de agua sulfatada, un grupo con 20% y un grupo con 30%. Al momento de hacer el análisis vamos a medir cada grupo para determinar cuáles son las diferencias que llevan tanto el grupo control como los 3 grupos experimentales, a fin de que cuando tengamos que tabular nuestros datos podamos dar unos datos concretos y exactos del experimento que se va a realizar. El cronograma. El cronograma nos dice que en la etapa 1 será de 0 a 5 días, en el cual se estima la germinación de la semilla y la aparición de las primeras hojas. En la etapa 2 vendría a ser de 5 a 12. Se comenzará a observar los grupos de prueba con el fin de obtener las primeras diferencias. Del 12 al 20 se estarán observando las diferencias significativas estableciendo posibles resultados. Del 21 al 30 se estarán observando los resultados finales y puntualizando el objetivo principal de nuestra investigación. Y también hay que puntualizar que vamos a ver cuántas de las plantas que germinaron al principio se mantienen vivas al final del experimento. Los recursos que vamos a utilizar para eso son 100 semillas, 8 gramos de tierra roja, 2.8 kilogramos de sulfatos y 20
envases plásticos para la siembra. Como les dije anteriormente, los grupos experimentales se sembrarán por separado y el grupo control también. Y esos envases se utilizarán para sembrar cada uno de los mismos. En la conclusión, podemos decir que al desarrollar esta investigación se hace una estimación de resultados. Al ser de corte experimental y al ser una investigación en la cual vamos a observar todo el proceso, puede darse el caso de que el experimento sea acertado o que sea que falle. Ahí es donde entran las posibles fuentes de error. ¿Cuáles son estas? Que midamos mal la cantidad de sulfato que vamos a utilizar, que la planta se muera, que la semilla no germine, que midamos mal la planta y que la tabulemos de una forma equívoca. Cada una de estas cosas pueden provocar que nuestro experimento sea fallido o que cometamos un error catastrófico que nos impida obtener los resultados que obtenemos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan ido con una mayor información sobre el tema y nos vemos en una próxima entrega. Bye.